nombre es José Antonio Méndez y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Comentarios desde la Barrera. Hoy tengo el placer de entrevistar a don César Rina Simón, profesor de Historia de la Universidad de Extremadura, que a pesar de su juventud tiene publicados trabajos que han merecido prestigiosos premios en el ámbito académico. Gracias a él haremos un repaso por cuestiones de actualidad, como las generadas por la aplicación de la Ley de Memoria Histórica con la retirada de los símbolos franquistas del espacio público, así como por los efectos que tendrá el nuevo proyecto curricular con respecto a la asignatura de Historia de España. Nos hablará de su vocación por la historia y de los profesores que le inculcaron la pasión por este campo del saber, con un recuerdo muy especial para Julio Lozano, profesor del Instituto Hernández Pacheco de Cáceres. Recuerdo, por cierto, al que me uno con entusiasmo, porque Julio fue también mi profesor de historia en el instituto. Y al igual que sucediera con nuestro invitado de hoy, aunque de una forma mucho más modesta, de aquellas lejanas lecciones procede también mi afición por la historia. Así que Julio, si por algún casual se obra el milagro de que este podcast llegara a tus oídos, que sepas que desde entonces, y han pasado ya más de 30 años, estoy en deuda contigo. Habrás dado clases a miles de alumnos, y como yo era de los que solía pasar desapercibido, no creo que te acuerdes de mí, pero de alguna manera quisiera saldar esa deuda reconociendo que mi recuerdo por tu magisterio permanece imborrable. De todos modos, querido Julio, por si acaso ese milagro del que te hablo sí llegara a producirse, te voy a dar una pista por si quisieras hacer memoria. No vaya a ser que yo esté equivocado y mi nombre y mi rostro hayan empezado a dibujarse en tu recuerdo al tiempo que vas escuchando estas palabras. Yo formé parte del equipo de redacción que fundó la revista Mansaborá, la misma que cita César durante la entrevista. En el número 1 aparece mi firma en uno de los artículos publicados para tan gloriosa ocasión. Número, por cierto, que sigo guardando a buen recaudo. Así que Julio, gracias por enseñarme a ver la historia no como una asignatura, sino como una pasión. Agradecimientos aparte, avanzaremos en la entrevista con César Rina, abordando la polémica suscitada en las páginas del diario El Mundo a raíz de su último trabajo, publicado en colaboración con los profesores Enrique Moradiellos y Santiago López, titulado El Holocausto y la España de Franco. Por lo visto, no se puede escribir la historia del Holocausto sin que se cite una novela del señor Arcadi Espada, articulista de opinión de dicho diario sobre el asunto en cuestión. Novela, por cierto, que no he tenido el gusto de leer y de la que por ese mismo motivo omitiré toda reseña. Espero contar en este punto con la comprensión de Arcadi, puesto que no es serio citar obras que no se han leído. Mencionaré el título por si algún oyente tuviera a bien sumergirse en su lectura. En nombre de Franco, los héroes de la Embajada de España en el Budapest nazi. Obra publicada en 2013 y que será todo lo loable que se quiera, pero no por ello tiene que convertirse en canónica o de lectura obligatoria. Ya se ve que la modestia no es una virtud con la que pueda uno toparse en las páginas de los periódicos. Y esto que digo para Arcadi Espada lo extiendo también a Miguel Platón, otro periodista metido a divulgador y que gusta de sentar cátedra cada vez que abre la boca. Dice el señor Platón en un artículo de Libertad Digital, aprovechando la polémica de Marras, que la contribución de nuestro entrevistado de hoy a la obra en cuestión, y cito textualmente, es de escasa relevancia general de acuerdo con la mediocridad que caracteriza a la Universidad Española.
Y así es, queridos oyentes, como la soberbia nubla las cabezas de pigmeos intelectuales que aprovechan los colosales trabajos de otros para verter sus envidias con la necedad propia de quienes se empuñan la pluma con el vano propósito de echar por tierra un trabajo de investigación de 4 años, que ese ha sido el tiempo invertido por César Rina y sus colegas en concluir su obra. En fin, que doctores tiene la Iglesia. Por eso a algunos les llueven los premios, mientras que otros tienen que conformarse con escribir en libelos o en editoriales de escasa repercusión mediática. Y eso que he de decir que el señor Platón tiene obras reseñables en cuanto a la divulgación histórica, pero no parece, al igual que le sucede al señor Arcadi Espada, que la humildad sea uno de sus puntos fuertes. Y enlazando con esta polémica y para concluir la entrevista, nos adentraremos en eso tan difuso que llamamos divulgadores de la historia. Por lo general periodistas, con éxito de público y de ventas, que en mayor o menor medida generan las miradas recelosas de quienes, de una forma más academicista, pero sin tanto éxito, consiguen calar en los lectores a la hora de dar a conocer la historia de España. En fin, queridos oyentes, todo esto y mucho más es lo que podéis encontrar si os quedáis a escuchar la entrevista de hoy. Os dejo con César Rina. Don César Rina Simón, buenas tardes y bienvenido a Comentarios desde la Barrera. Un placer saludarte. Bueno, buenas tardes y el placer es mío de estar en esta iniciativa tan interesante y por la que están pasando gente además contando cosas interesantes y cosas importantes. En primer lugar, darte las gracias por dedicarme tu tiempo y como hago en todas las entrevistas del canal, César, básicamente es hablar sobre tu trayectoria académica como profesor de historia y los libros que has publicado. Y entre libro y libro, bueno, pues supongo que surgirá alguna anécdota vital o personal. Pues César, para empezar por el principio, naces en Cáceres en mayo de 1986. Si no me equivoco, tu madre es ama de casa y tu padre, ya jubilado, maestro de escuela. ¿De dónde te viene a ti entonces la vocación por la historia? ¿Tuvo tu padre algo que ver por el tema de la docencia o algún profesor de instituto? Pues mira, la verdad es que por mi experiencia y según voy hablando con amigos, compañeros de trabajo, la vida es muy aleatoria, muy azarosa y nos va llevando a destinos que muchas veces no sabemos a los que vamos a llegar o estamos muy condicionados por nuestras propias circunstancias vitales, ¿no? Yo siempre lo digo y además es una idea que siempre defiendo, ¿no? Que de alguna manera todos nacemos con una mochila y con esa mochila con la que nacemos es nuestra casa, ¿no? Entonces, en mi caso, yo nací en una familia, bueno, había un maestro de escuela, un profesor, que luego pasó al instituto, bueno, había muchísimos libros, estábamos suscritos al círculo de lectores, o sea, mensualmente llegaba un libro a casa. Yo concretamente, además, tenía 2 hermanos mayores, un hermano y una hermana también muy lectores, concretamente mi hermano muy lector de temas de historia. Además, yo no sé si es una historia apócrifa o no, pero mi nombre de alguna manera lo puso él, porque en ese momento estaba leyendo libros de Julio César, Mundo Romano, el Imperio Romano y demás, pues se ve que propuso el nombre, ¿no? O sea que he nacido en una familia pues con muchos libros, mucha estantería, mucho interés por conocer. Y eso también me llevó, yo desde pequeño, fíjate, tengo ahí una vocación
que era más bien de arqueólogo, no tanto de historiador del mundo contemporáneo, pero yo desde pequeño jugaba a la arqueología, es decir, mis regalos siempre eran relacionados con el mundo griego, con el mundo romano, con el mundo egipcio, con Alejandro Magno, con excavaciones arqueológicas, es decir, era mi... Bueno, desde muy pequeño era mi juego, ¿no? De hecho, me sigue pasando hasta el día de hoy, ¿no? Que pese, bueno, a que le eche muchas horas al trabajo, muchas veces no tengo constancia de que parte de ese trabajo sea trabajo, porque es un hobby, es una afición mía, ¿no? Pero yo sí que en mi caso tuve a 2 profesores de historia buenísimos. Yo estudié en el colegio Francisco Pizarro de Cáceres y el profesor de... Bueno, eso era primaria, ¿no? Se llamaba entonces Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Era Manuel Amarilla, que era un hombre, o sea, se desvivía por la historia, o sea, cómo nos contaba la batalla. Me acuerdo que hacía unos mapas de la Guerra de la Independencia en la pizarra, pintados con tizas de colores espectaculares. Y luego, sobre todo, ya en el instituto, ya cuando tuve edad de, así decirlo, más madurez para elegir, tuve un profesor de historia que además nos ha llevado por el camino de la historia a decenas de personas en Cáceres. En Hernández Pacheco, que es donde el instituto que yo estudié, hay una escuela de historiadores. Puede ser Julio A mí Lozano. también, claro. Sí. Pues Julio Lozano tiene no te puedes imaginar la escuela de historiadores que ha creado. Es decir, yo no sé si decirte que 15, 20 personas han estudiado historia por Julio, que es un número importante, y de esas 15, 20 personas hay personas que han alcanzado un nivel historiográfico altísimo a nivel nacional e internacional. Y yo creo que Julio, que con su manera de contar las clases, su dinamismo, también su valentía, sigue siendo, yo tengo muy buena relación con él porque le guardo mucho cariño. Era una persona muy valiente, ¿no? La vida había que estudiar las cosas que uno quería. Intentaba siempre el pasado, le interesaba muchísimo, tenía muchísima sed, nos comprometía a investigar, tenía una revista en el centro. Y es verdad que a mí fue el detonante, ¿no? Porque lo que al principio era un juego, pues ya me atreví, entre comillas, a iniciar estudios en historia, ya digo, porque tuve esa suerte de tener ese profesor. Y no tanto, que sin duda Julio es un gran profesor, pero muchas veces en la docencia influye mucho la química, por así decirlo, ¿no? Yo qué sé, yo en la carrera recuerdo que profesores que para mí eran excelentes, para otros compañeros no lo eran, y a la inversa, ¿no? O sea, aparte de ser buen profesor, también requiere que haya un proceso de conexión, ¿no? Y en este caso lo hubo. Y fue un poco fíjate lo que qué casualidad, César. Yo no sabía que tú habías estudiado en el Pacheco, tu hermano Francisco Javier sí, pero de ti no lo sabía. Y es que a mí Julio Lozano también me inculcó la pasión por la historia. Y yo siempre recuerdo a Julio, recuerdo cuando nos contaba que la Revolución Francesa no se producía de un día para otro, sino que eso era un proceso y tal. Le gustaba explicar las cosas como tú dices, bueno, pues de forma pausada, calmada, despertando el interés en el propio alumno. Y bueno, yo la verdad, en un ámbito totalmente distinto al tuyo, tú te dedicas a ello profesionalmente, pero yo, una de mis pasiones es la historia, gracias también a Julio Lozano. No sabía yo que teníamos ese elemento en común. Pues tenemos ese elemento. La verdad es que además Julio, yo me acuerdo que además de explicar muy bien, le ponía mucha pasión porque en el fondo los oficios tienen mucho que ver con la pasión. Se puede demostrar más o menos, también depende también de los parámetros culturales de cada uno, pero la pasión es como que es fundamental, ¿no? Y Julio, tú llegabas a clase y yo al menos se sentía una energía y un interés que, bueno, para mí también, pues bueno, que ahí coincidimos, ¿no? Que fue fundamental. ¿Y en la carrera recuerdas algún profesor también, bueno, que encaminara tu labor profesional? Sí, bueno, la verdad, yo tuve suerte yo estudié en la Universidad de Extremadura y en términos generales el profesorado era muy bueno. Yo siempre lo digo, cuando me preguntan, ¿no? Cuando salgo a otras universidades, incluso en el extranjero, ¿no? Y típico te preguntan, bueno, ¿y la Universidad de Extremadura cómo es, no? Y yo sin hacer ningún tipo de propaganda, créeme que no me interesa esa faceta ni la quiero hacer nunca, pero al menos en la carrera de historia, yo siempre digo que para el presupuesto que tiene la universidad y para la comunidad autónoma en la que está, que no olvidemos, una comunidad de 1 millón de habitantes, además muy envejecida, con la renta per cápita más baja del país, es decir, que pese a esos condicionantes, al menos en aquella época la licenciatura de Historia era una carrera muy buena, o sea, había muy buenos profesores.
me dio clase, por ejemplo, Enrique Moradiellos, con el que tengo mucha amistad y he colaborado muchísimo y es un gran profesor en... Además, no solo de historia, sino también un estilo intelectual, ¿no? Pero había, por ejemplo, con el equipo de prehistoria que investiga el mundo tartésico, Alonso, Nacho Pavón, David Duque, bueno, hay un equipo muy amplio. Estuve también a veces con ellos de excavaciones y es un equipo muy bueno, de muchísima calidad, muy humano. Luego, por ejemplo, en medieval, me recuerdo especialmente a un profesor que era Francisco García Fiz, que escribe sobre guerra medieval y también es otra persona yo digo, equiparable en ese sentido a Julio Lozano, porque además de buen docente, prepara buenos materiales con mucha pasión. Pero yo digo, en general me siento muy afortunado. Y luego, fíjate, cosas anecdóticas o totalmente, esto lo trabaja mucho la psicología social, cuestiones totalmente azarosas, como puede ser que en clase dimos un grupo muy bueno, o sea, un grupo que nos interesaba aquello de verdad, que a lo mejor al año anterior o al siguiente, por ponerte un ejemplo, a lo mejor no era así, pero eso nos hacía motivarnos, pasarnos libros, hablar de lecturas. Y fíjate, y también también recuerdo especialmente, por citarte otro caso, tuve una profesora que era de historia moderna, Isabel Testón, que fíjate una cosa tan aparentemente sencilla, pero que burocráticamente es muy compleja y muy difícil. Mira lo que te voy a contar. Pero los que la tocamos, los que fuimos tocados por ella, tuvimos una suerte tremenda y la mayoría nos hemos dedicado a la investigación y a la docencia en la universidad. Pues mira, ella propuso, bueno, yo cuando entré en la carrera había una optativa que era investigación en archivos. Y bueno, en lugar de ser una clase teórica, eran todos los viernes por la mañana en el Archivo Histórico Provincial de Cáceres. Ya digo, esto parece como muy sencillo, pero burocráticamente... Hay que pedir permisos, autorizaciones, y yo me imagino que tuvo, y creo que ya no la da la asignatura, pero porque la universidad a lo mejor no entiende este proceso y demás, pero es que era tan... Porque claro, luego también hay otra cuestión de los seguros médicos, de que estás fuera de tu trabajo, bueno... una serie de cuestiones que supongo que la burocracia ha acabado por ahogar. Pero esa experiencia de durante un año entero ir todos los viernes, claro, imagínate, era muy vocacional. Estábamos 4 o 5 porque además la gente salía de fiesta los jueves. Entonces, quien iba un viernes entero por la mañana a investigar el archivo era porque ya apuntaba maneras o quería ir por ahí, ¿no? Pero fíjate qué suerte tuvimos, ¿no? De poder acercarnos a un archivo, ver cómo funcionaba y eso en el fondo a muchos nos lanzó, ¿no? Claro, en tu caso, por lo que me estás contando, César, tuvisteis la suerte de que confluyeron dos factores, ¿no? Yo creo que la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no?, que es donde se integra la de Geografía e Historia, si no me equivoco, siempre ha tenido bastante buena fama en Extremadura, un buen plantel de profesores y alumnos interesados, ¿no? Yo te cuento mi caso, yo soy de la promoción de Derecho del 93 al 98 y la Facultad de Derecho de Extremadura, no sé por qué motivos, pues siempre ha tenido muy mala fama. De hecho, había ofertas de trabajo que ponían expresamente que se abstuvieran de intervenir los licenciados por la Facultad de Extremadura. Y eso la verdad es que te quedaba anímicamente bastante tocado, porque para nosotros el nivel que se impartía, siempre hay de todo, ¿no? Entre el profesorado y tú ahora que eres profesor, ¿no? Pero la mayoría de los profesores estaban bastante implicados y eso a nosotros como, claro, nos echaba un poco para atrás a la hora de dedicarnos al ejercicio de la abogacía. Me estás contando, en tu caso, prácticas en el archivo. Yo en 5 años de carrera, César, no pisé un juzgado. O sea, es algo totalmente pues, antinatural, ¿no? Y lógico en un futuro abogado, ¿no? Sí, vamos, te entiendo perfectamente y entiendo que eso también es una barrera cuando acabasteis, ¿no? Fue una barrera para decir, bueno, ¿cómo me enfrento a este abismo, ¿no? Sí, totalmente. Lo que pasa, digo, que muchas veces no es tanto por voluntad o no voluntad del profesorado, sino que el propio sistema burocratizado, la propia gestión administrativa de la universidad o de otro tipo de entes, pero concretamente la universidad, es tan mastodóntica, es como un elefante que se mueve muy lento, cualquier cambio es imposible. César, durante tus 5 años de carrera, ¿aprendiste las bases del oficio de historiador o allí se trataba de ir para aprobar las asignaturas y tener el título de licenciado? Bueno, a ver, principalmente las carreras y específicamente esa, ya te digo, salvo las excepciones que te he ido contando, ¿no? O este caso de la asignatura de archivística,
en realidad estaban pensadas y en parte siguen para crear una base muy sólida para unas oposiciones de secundaria. Es verdad que exactamente, o sea, no tiene una dimensión muy práctica, ¿vale? O sea, yo el oficio de historia lo fui descubriendo por algunos maestros que me fueron asesorando al margen de las clases y sobre todo por muchísimas lecturas, ¿no? Yo, por ejemplo, pero muchas personas que ya mayores, que tienen otros trabajos y dicen, a mí me encanta la historia, yo la quiero estudiar por la UNED. Yo siempre les digo, si te gusta la historia, lo más sencillo es que vayas a una biblioteca o una librería, te compres libros que hayan salido de historia, te los leas, los disfrutes, porque luego al final la carrera como tal tiene una función más de casi de obtener un título, pero si te apasiona algo, yo creo que pasarlo por la óptica de la universidad es un error. Digo siempre en el caso de personas que ya tienen su vida hecha, ¿no? Si te quieres dedicar al oficio, evidentemente tienes que pasar por ella, ¿no? Pero fíjate, luego también hay un caso, al menos en las asignaturas de letras, que las clases sean muy teóricas, muy de aprender conocimiento, no viene mal porque ya no solo por crear una base amplia y sólida de conocimientos que bueno, que puede tener cierto interés, sino porque también yo creo que hay que huir de ciertos patrones que están relacionados con la cultura del utilitarismo, ¿no? Y esto es muy peligroso. En el caso de la historia a lo mejor es más complicado verlo, pero yo, por ejemplo, pongo el caso de la psicología. Un alumno estudia psicología, como ahora hay que enfocarla a la dimensión práctica y ahora lo que se lleva es ser coach, pues por lo tanto vamos a olvidarnos de todo tipo de psicología clínica, de psicopatología y vamos a ser todos coach, porque es lo que tiene salida laboral. Esto yo creo que es, o bueno, en el caso, por ejemplo, del periodismo, ¿no? En lugar de enseñarte a poner titulares en un periódico serios, contrastados y tal, al contrario, vamos a enseñar a los alumnos a poner titulares para que aparezcan en los buscadores de Google, o sea, titulares amarillismo, sí, amarillismo llamativos. y demás, pues vamos a enseñarle eso porque eso es lo que tiene salida. Bueno, yo creo que ahí en ese sentido la universidad tiene que ir, por así decirlo, tiene que ir frenando, es decir, oye, que hay cosas que tienen salida, pero vamos a aprender. Y después de los 4 años, con lo que hemos aprendido, a ver si conseguimos darle un sentido práctico, pero que no hace falta del primer día estar obsesionado con esa utilidad de las carreras, ¿no? Ya te digo, porque en el caso, por ejemplo, como has comentado, el amarillismo, ¿no? Yo entiendo que la universidad tiene que ir en ese sentido a contracorriente, es decir, tiene que ir contra fake news, contra la velocidad de las redes sociales, es decir, de alguna manera tienen que frenar, porque si al revés, que muchas veces lo que están cayendo casi todas las universidades mundiales, al revés es fomentar eso, pues claro, al final, el día que pase esa moda o el día que nos demos cuenta de que eso es negativo, la universidad se cae. De hecho, la universidad, surgen como las conocemos hoy en el siglo XII y han durado pues 8 siglos, 8 siglos, gracias a que en buena medida y en buena parte de la historia han ido a contracorriente. De hecho, cuando han estado en más crisis, ha sido en el momento en el que han participado más de los procesos culturales dominantes, ¿no? Y cuando la universidad ha sido un reducto un poco más libre, por así decirlo, independiente, es cuando le ha ido mejor. César, actualmente eres profesor ¿de qué asignatura concretamente en la Universidad de Extremadura? Pues mira, yo mi plaza en la Universidad de Extremadura la tengo en la Facultad de Educación de Badajoz y me encargo con otros compañeros de dar las asignaturas de didáctica de las ciencias sociales. ¿Qué opina un profesor del nuevo proyecto del currículo educativo que está a punto de aprobarse y en el que la asignatura de historia de España pues pierde mucho valor específico? Por lo que se ve, pues está proyectado que la historia de España anterior a 1812 no existe. Pues mira, a ver, el tema es muy complejo y como en este caso, como es una ley política, no sé si habrán consultado, quizás sí, han consultado a algunos profesores de historia o de didáctica de historia, pero como todas leyes políticas, el objetivo es crear una cultura dominante, una hegemonía cultural histórica en torno al uso del pasado. Por así decirlo, el pasado se pone al servicio pues de una causa, no es tanto ideológica, sino son causas casi de partidos, de tendencias, ¿no? No es tanto, yo muchas veces diferencio partido e ideología, ¿no? Porque lo que vivimos hoy en día es una lucha de partidos, no de ideologías, ¿no? Nadie sabe la ideología que tiene nadie, es simplemente un toma y daca de partidos, ¿no? Más que de debatir sobre ideología, ¿no? Pero bueno, dicho esto, a ver, esto tiene muchísimas variables, ¿no? Entonces, el primer debate es, sin duda esta ley, como las anteriores,
de los diferentes partidos que han pasado por el gobierno, sin duda la ley pretende hacer un uso partidista o político de la historia. Es decir, de alguna manera focalizar en ciertos aspectos u olvidar otros aspectos de tal manera que podamos formar ciudadanos con determinadas corrientes hegemónicas a partir de la historia. Fíjate, la historia es la única carrera de letras que en todas las leyes educativas se va salvando, es decir, se va salvando en términos de horario, de las horas que tienen, ¿no? Y esto es básicamente porque la historia es uno de los principales mecanismos de fomento de la identidad, bien sea identidad nacional española, bien sea identidad nacional catalana, identidad nacional vasca o identidad autonómica extremeña. Es decir, cada comunidad autónoma en su pequeño reino de taifa concibe la historia como un mecanismo de creación de identidad. Nadie, cuando digo nadie, digo ni los partidos conservadores, ni los partidos progresistas, ni los partidos nacionalistas independentistas, ni los partidos más centralistas, nadie quiere soltar la historia. ¿Por qué? Porque a través de la historia tú construyes un relato ciudadano, un relato de dónde vienen tus orígenes, de dónde viene tu estado, de dónde viene tu país, tu cultura, y según vayas definiendo en la clase, en clase y en el colegio, en el sistema educativo, según vayas definiendo estos parámetros, en el fondo estás consolidando no solo una idea de historia, sino una idea del presente y una idea del futuro, ¿no? De lo que quiere que sea tu comunidad o tu país o tu nación o tu estado. Entonces, esto es muy denunciable, ¿no? Porque prácticamente cada 4 o 5 años que van pasando las leyes educativas, la historia va perdiendo, o se va perdiendo la oportunidad de convertir la historia en un pensamiento crítico de análisis del pasado, y en lugar de ello se convierte en un fomento de la identidad, ¿no? La ley que ha salido estatal, en el fondo, va a ser una mínima parte, son orientaciones generales que luego cada comunidad autónoma tiene que aplicar. Esto ha pasado con todas las leyes educativas. Madrid, por ejemplo, ya ha dicho que no va a aplicar en lo que ella pueda y dentro de sus competencias, claro, la ley estatal. Lo que está claro, César, es que más allá de la vertiente política o ideológica, es que a un estudiante no se le puede hurtar, aunque sea solamente el conocimiento de la historia de España hasta 1812. Es que nos estamos perdiendo, no sé, a los reyes católicos, sí, a Carlos V, a Felipe II, al Imperio Español, al descubrimiento y conquista de América. O sea, parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Yo al menos el proyecto de ley que he leído, donde desaparecen, o sea, donde todo empieza en 1812, es en primero y segundo bachillerato. Es decir, en primero y segundo bachillerato se estudiaría el mundo contemporáneo, y en la ESO sí que se estudiaría, digamos, toda la historia. Entonces, la clave está en primero y segundo bachillerato. Esto, entre comillas, no es muy novedoso. De hecho, a mí hay personas que se han llevado mano a la cabeza. Yo, por ejemplo, he sido muchos años corrector de selectividad. Entonces, en segundo bachillerato siempre se estudiaba de 1812 hacia adelante, salvo una serie de conceptos que se preguntaban en el examen como conceptos. Por ejemplo, Viriato, el Cid Campeador, los Reyes Católicos, la expulsión de los judíos, Hernán Cortés. Es decir, pues iban preguntando como diferentes conceptos previos al mundo contemporáneo. Pero esos conceptos valían 2 puntos en el examen de selectividad. 8 puntos, esto estoy hablando anteriormente, ¿no? 8 puntos valía el mundo contemporáneo, o sea, de 1812 hacia adelante. Entraba siempre unas preguntas a desarrollar y un comentario de texto. O sea, el 80% del contenido era siempre que se estudiaba era el mundo contemporáneo, ¿no? Esto tiene como varias vertientes. Una de ellas, que los historiadores, por ejemplo, se están quejando o están criticándolo, y yo aquí, digamos, sí que pues haciendo defensa de gremio, puedo entender esa crítica y sumarme a ella, que es que la ley, al insistir tanto en el presente, en la historia del presente, en conocer los momentos del presente, puede, o muchos sospechamos, que es una medida para que en secundaria y en bachillerato puedan entrar a dar clase licenciados en carreras que no son historia, geografía y arte. Por ejemplo, sociología, que hay muchísimos licenciados y no saben dónde colocarlo. Antropología, ciencias políticas, también fundamental, ciencias políticas. Entonces, esas 3 generan muchísimos licenciados al año y no tienen acceso al sistema universitario. Entonces, a mí me huele o sospecho que ese interés tanto en el mundo contemporáneo no es tanto un interés ideológico de quitar lo anterior, sino es un intento de justificar metodológicamente
que el melón de las personas que puedan entrar ahí puedan entrar. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, es curioso que esta ley ha generado la misma animadversión en la prensa española que entre el independentismo catalán, porque el independentismo catalán considera que Cataluña existe como nación mucho antes de 1812. Entonces dicen, pero ¿cómo no vamos a explicar los condados catalanes, el reino de Cataluña? Bueno, todas las narrativas que desarrollan, ¿no? Entonces, es decir, si hubiese sido una cuestión tanto ideológica, ojo, porque, por así decirlo, el progresismo que está ahora en el gobierno podría haber tenido interés en rescatar algunos factores históricos, como podrían ser a lo mejor los comuneros, las Cortes de Castilla medievales, etcétera, ¿no? No, yo creo que hay una cuestión más bien de abrir la oposición por presiones de otras escuelas profesionales, como puede ser la sociología, la antropología y la ciencia política. César, más allá de polémicas curriculares, vamos a adentrarnos, si te parece, en tu trayectoria académica. Te licencias en el 2009, creo que has comentado antes, en Historia, con título de grado. Eres el alumno más brillante de tu promoción. Te licencias con el premio extraordinario de licenciatura. ¿Cómo recuerdas aquellos años de facultad? ¿Eras un ratón de biblioteca? ¿Estabas dedicado en cuerpo y alma al estudio, encerrado entre cuatro paredes, o tenías tiempo para socializar? Bueno, a ver, yo siempre soy una persona muy, muy sociable y me ha gustado, no tanto la fiesta, no he sido muy fiestero, pero sí he sido muy sociable, o sea, muy de estar metido en muchas asociaciones, muchas amistades, pero sí es verdad, fíjate, yo recuerdo la universidad como un periodo lo recuerdo muy, o sea, tengo un recuerdo mágico, me encanta, vamos. De hecho, además fue como, yo creo que la universidad la debería aprovechar todo el mundo que estaba estudiando como el paso previo a que la vida te dé el primer golpe, ¿no? Que es el mundo laboral, el mundo de las responsabilidades serias, ¿no? Porque ir a clase, suspender un examen, entre comillas, es una responsabilidad relativamente pequeña, ¿no? Y yo lo recuerdo muy bien, y sí recuerdo de apasionarme la carrera, o sea, desde el primer año, porque yo, por ejemplo, yo venía siendo un muy mal estudiante. Yo en el Hernández Pacheco, donde estudié, es verdad que es tiene muy fama. Duro, por cierto, es muy duro. Muy duro, sí, tiene fama. Pues yo era un alumno horroroso, o sea, iba para septiembre con muchas asignaturas, matemáticas fatal, inglés fatal, dibujo, tecnología, o sea, fatal. Solo se me daba bien historia y lengua, porque me gustaba. Y siempre en historia y lengua atacaba muy buenas notas, pero en el instituto muy mal, y yo era de las personas que año por año rozaba el repetir, porque era muy mal estudiante. Pero claro, llegué a la carrera y todas las asignaturas me gustaban. Entonces, verdad, me hice rápidamente un buen ratón de biblioteca porque me apasionaba. O sea, es una cosa además que hoy me hierve los demonios cuando estoy en clase y digo, mira, os recomiendo esta lectura, ¿no? Y veo caras de me importa una mierda, ¿no? Claro, yo no lo concibo porque son 4 o 5 años, porque es compatible divertirse, pasárselo bien, con tener interés en decir, mira, es que me han recomendado este libro, voy al menos a verlo, voy a acercarme a la biblioteca a ver cómo es, qué pinta tiene, a ver si es tan importante o no como dicen, ¿no? Y entonces sí, pues tengo ese recuerdo. También es verdad que tuve muy buenos amigos en la universidad y también con mucho gusto por la historia, ¿eh? Uno de mis mejores amigos de la carrera, Luis Vicente Clemente, que él hizo la tesis doctoral en esta hora, está ahora de profesor en la Universidad de Chile, bueno, y tiene un cargazo, o sea, es el director del departamento, dirige proyectos, comisiones, y quiero decir, claro, es que teníamos un equipo o sea, éramos un grupo de amigos que nos encantaba lo que hacíamos, ¿no? Entonces, bueno, yo pasaba allí. Viviste la carrera intensamente, supongo, entonces, ¿no? Sí, eso con es. mucha vocación. Entre que te licencias en 2009 y te doctoras, publicas, entre otros títulos, La construcción de la memoria franquista en Cáceres, Héroes, Espacio y Tiempo para un nuevo Estado, 1936-1941, que creo que es un trabajo que publicas en 2012. A grandes rasgos, César, ¿cómo se construye esa memoria y por qué la circunscribes a ese periodo de 1936-1941? Sí. Pues mira, ese fue el resultado de un trabajo de cuando
antiguamente, ya con Bolonia ha cambiado, pero antiguamente cuando acababas la licenciatura, si te querías dedicar a la investigación, había un paso previo que era dedicarle un año a una investigación y a escribir un libro breve sobre una temática para que demostrases tus habilidades con el mundo de la investigación. Eso se llamaba entonces tesis de grado, cuando yo lo hice. Ahora ya eso ya ha desaparecido. Y entonces yo ese trabajo lo hice con Enrique Moraviellos, el catedrático de la Universidad de Extremadura, y él entonces me orientó hacia esa temática y me pareció muy, muy interesante, porque a mí me gustaba por un lado, pero por otro era muy interesante porque en esos años, bueno, como sigue a día de hoy, pero había muchos debates en torno a la memoria histórica. Y lo que nos planteamos en ese trabajo fue decir, ¿y cómo se construyó la memoria histórica en los primeros años de la guerra y la posguerra, durante la guerra civil? Es decir, en este caso es cómo se construyó la memoria franquista, ¿no? La idea fue si el franquismo llegó de alguna manera o no a construir una memoria en torno a su régimen político, ¿no? Entonces yo me focalicé en Cáceres, que era la ciudad en la que vivía y que además había bastante documentación, y yo creo que salió un trabajo muy interesante para, bueno, que luego he continuado en otras líneas, ¿no? Pero básicamente el franquismo, como cualquier otro régimen político, no solo se apoyó en la violencia, o en este caso en la victoria en la guerra civil, sino que también construyó determinadas narrativas culturales de legitimar, ¿no? Para legitimarse a sí mismo, y esas narrativas, una de ellas era una memoria del pasado, evidentemente, pues una memoria que demonizaba el periodo republicano, pero no solo, también el liberalismo, el siglo XIX, es decir, incluso el siglo XVIII, ¿no? O sea, la memoria, por así decirlo, la decadencia española comienza cuando los Borbones llegan a España a principios del siglo XVIII, tras la Guerra de Secesión, y entran ideas extranjerizantes en España. O sea, según la memoria franquista, ese fue el culmen, ¿no? Todo esto había que llevarlo, toda esta narrativa, pues, de rechazo a la República, al siglo XIX, al liberalismo, a la masonería, había que llevarlo al espacio público. Entonces ahí ya se empezaron a construir, pues, monumentos, placas conmemorativas, se le empezó a dar nombre, cambiar el nombre a las calles, ¿no? Con la idea de que el espacio de la ciudad, de los ciudadanos en ese momento de Cáceres, y el tiempo, la historia, la memoria que ellos tenían o que ellos recordaban, pues recordase o tuviese una función de legitimidad del régimen franquista. Ya digo, esto no es exclusivo del régimen franquista, esto previamente lo había hecho la Segunda República, previamente lo había hecho la dictadura de Primo de Rivera, posteriormente lo ha hecho la democracia, pero sí es cierto que en los modelos dictatoriales se ve más rápidamente, por así decirlo, porque, bueno, hay menos oposición, evidentemente, ¿no? Aunque sí es cierto, en el caso, y esto también en el libro le dedico un capítulo, sí es cierto que en esa construcción de la memoria franquista hubo múltiples tensiones, muchas veces soterradas, pero hubo múltiples tensiones, porque, claro, los falangistas querían reivindicar a sus héroes, a José Antonio y todos sus héroes. Los militares, en cambio, querían reivindicar a los suyos, que no eran falangistas, y la Iglesia, pues, quería reivindicar, pues, también a sus mártires. Y aquí también se ve incluso una cuestión muy importante. Por ejemplo, la Iglesia siempre habló de mártires de la cruzada, a las personas que morían en la guerra civil, ¿no? Y en cambio los falangistas nunca hablaban de mártires, hablaban de caídos. Y la Iglesia decía que no se les puede llamar caídos, que eso es un tema laico, que hay que llamarles mártires. Bueno, todas estas tensiones se vieron muy bien en Cáceres, como en otras ciudades, y fue un poco el objetivo del libro. Este trabajo tuyo, César, trae causa de la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 bajo el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. Objetivamente, ¿un historiador puede estar de acuerdo con esa ley? Es decir, yo paso por la Cruz de los Caídos del centro de Cáceres y a mí no se me viene a la memoria, yo creo que ni a mí ni a la mayoría de los cacereños, que eso esté relacionado con la guerra civil. O sea, ¿tú estás de acuerdo con la retirada de los símbolos franquistas de la dictadura, o eso forma parte de la historia, César, y hay que dejarlo estar? Bueno, pues mira, yo además he participado, te puedo contar mi opinión, siempre es una opinión personal, ojo, no es una opinión de la comisión. He participado en la evaluación de la comisión el Ayuntamiento de Cáceres creó una comisión, el anterior gobierno, para adaptar el callejero y los monumentos de Cáceres a la ley de memoria histórica, ¿no? En los trabajos de la comisión, ¿no?
bueno, nos convocó el anterior gobierno a 4 personas. A mí concretamente me convocaron porque en ese libro prácticamente desarrollo, en el libro que hemos hablado antes, desarrollo todo el nombre de calles, las calles que puso el franquismo, los monumentos, es decir, voy monumento por monumento, pues describiéndolo con las actas del ayuntamiento, cómo se construyó, cuánto costó, quién lo realizó, quién lo inauguró, qué discursos se dijeron cuando se inauguraron, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que yo entré en esa comisión porque yo tenía ese libro y entré, ¿no? Había otros dos miembros de la Asociación de Memoria Histórica y estaba el archivero municipal, que también es cronista municipal, que es Fernando Jiménez Berrocal. Entonces yo te voy a dar mi opinión personal, ¿no? Claro, yo como historiador, yo creo que en esa comisión se nos pide que señalemos aquellos vestigios históricos de la guerra civil y de la dictadura franquista, ¿no? Pero no nos llaman a esa comisión no nos dicen qué hacer con esos elementos. Ojo, esto es importante. O sea, nuestra función era señalarlos. Luego ya, cada ayuntamiento en este sentido ha hecho múltiples opciones. Porque, por ejemplo, en Valencia han dejado una cruz que había, pero han puesto unos carteles informativos delante explicando cuestiones del contexto, por qué se levantó, quién la levantó, qué discursos se leyeron, con fotografías de la época, es decir, se han puesto una serie de informaciones tal. En otros sitios se han retirado, la mayoría por ejemplo, de Cruz de los Caídos en España se retiran en los 80. Otras siguen tal cual, otras han sido trasladadas a cementerio. Ya digo, entonces nuestra principal labor era no señalar qué queríamos hacer con las cosas, porque eso es una decisión de una comisión política, es decir, la política tenía que decidir, ¿no? Y hay muchos elementos, por ejemplo, que podían entrar en ese listado, pero no entraban, esto también da para un programa, pero no entraban porque la ley de memoria histórica es bastante restrictiva con los elementos que entran. Por ejemplo, autoridades que han tenido alta responsabilidad en el Estado franquista. Está prohibido que tengan nombres de calle este tipo de personas, salvo que su nombre se haya puesto ya en democracia. Pues esto es curioso. Buena parte de los alcaldes franquistas de toda España, el nombre se les puso en los años 80 y además en muchos casos gobernando el PSOE. Es decir, eso no entraba en la ley, por eso no podíamos señalarlo, ¿no? Luego hay múltiples debates, ¿no? Por ejemplo, hay múltiples escritores de la época que tienen nombre de calle, que tuvieron un papel fundamental en la guerra civil y en el franquismo de legitimar el régimen, pero por otro lado, pues a lo mejor rescataron coplas, que escribieron grandes novelas. Entonces, aquí ya está siempre el debate de si le pusieron el nombre de calle por escritor o por afín al régimen, por así decirlo, ¿no? Entonces, pero en el caso concreto de Cáceres, César, por ejemplo, las calles Primo de Rivera y el Parque Calvo Sotelo. Sí, yo no estoy justificando nada, yo solamente aquí entra el debate. La decisión de la comisión en esas dos calles, por ejemplo. Es que te pongo estos casos porque, por ejemplo, José Ibarrola, la que va de la Plaza de Toros hacia arriba, ese nombre, ese periodista concretamente, pues, una gran pluma cacereña, pero un gran, digamos, adepto al régimen y un gran legitimista del régimen, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa figura no la incluimos porque consideramos que también tenía cierto valor cultural al margen del régimen que implica tal. Por ejemplo, esas dos, ¿no? El caso de Miguel Primo de Rivera, que no es José Antonio Primo de Rivera. La calle Miguel Primo de Rivera se nombra en 1940. Y le dan la calle a Miguel Primo de Rivera básicamente por haber abierto el camino a la dictadura. O sea, que no es que se ensalza como dictador, ¿no? En esa inauguración. Pero es que además es muy interesante la intrahistoria de este asunto porque se le da nombre a Miguel Primo de Rivera, pero es que había muchísimas polémicas. Y cuando digo polémica, con dimisiones en el ayuntamiento entre falangistas y militares por cómo se llamaba esa calle. Entonces, consiguen un nombre, consensuarlo después de muchos meses, consiguen consensuar un nombre que satisface a los dos. Miguel Primo de Rivera, el padre del ausente, a los falangistas pues no les parece tan mal, y a los militares, bueno, capitán general, o sea, general de España, pues también les gusta, ¿no? Entonces, ese nombre de calle se puso en 1940 y lo que intentaba es una calle de elogio a la dictadura. Y José Calvo Sotelo se puso porque José Calvo Sotelo, se considera el primer protomártir y el primer año de su muerte se le da el nombre a la calle, pues digamos, es una especie de homenaje a todos los caídos por el bando nacional, como es el primer caído, por así decirlo, aunque haya sido antes de la guerra, ¿no? El tema Cruz de los Caídos, ¿no? El tema de la Cruz de los Caídos, tú dices una cosa que yo creo que tiene todo el sentido, ¿no? Que muchos elementos franquistas, especialmente la Cruz de los Caídos, para una inmensa mayoría de la población, probablemente han perdido su
su noción de vestigio del franquismo, ¿no? Digamos, su significante, ¿no? Y es más bien un marcador cultural de la ciudad. O sea, eso yo, por ejemplo, no lo niego, ¿no? O sea, no tengo... que lo entiendo perfectamente. La clave en la comisión, que yo creo que cuando se señala, digamos, la Cruz de los Caídos como un vestigio franquista, es que creo que indudablemente es el vestigio más grande franquista, que es decir, es como además se reprodujo en todas las ciudades, los primeros años de la guerra y la posguerra, es decir, es como el gran símbolo franquista. Que hay que retirarlo o no, eso ya tiene que decidirse de otra manera, pienso yo. Es decir, a lo mejor se puede, como digo, se puede quedar porque hay un acuerdo social en que eso ya no significa que es franquista. Pero al igual que, por ejemplo, sí, no franquista sé, o sea, es, yo creo, ¿no? O sea, franquista indudablemente es, César, lo que pasa que ya la ciudadanía no tiene en su memoria que eso recuerda un vestigio franquista. Eso es un símbolo cultural, si se me permite la expresión, pero que hoy en día yo creo que la gente no tiene esa idea de la Cruz de los Caídos. Está reavivando la polémica, en ese sentido, ¿no? Pero fíjate, yo creo que no va por la, no creo que no va por la polémica. Además, mira, te voy a contar otro dato intrahistórico del asunto, ¿no? Porque, claro, yo aquí ya te digo, te hablo como historiador, ¿no? Yo no puedo decir en ningún documento oficial, porque sería echarme tierra contra mi carrera profesional, que la Cruz de los Caídos no es un símbolo franquista, porque es que yo tengo, como historiador en la comisión, lo tenemos que poner sí o sí, pero en la comisión no pone exactamente qué hacer con esa cruz. El debate entre qué hacer con la Cruz de los Caídos es totalmente legítimo, válido, y una de las opciones más plausibles es dejarlo todo tal cual. Pero yo como historiador no puedo decir que eso no es un símbolo franquista, porque es que, claro, sería como no sé, yo una vez en el periódico Extremadura me preguntaron y le dije, claro, es como si decir que la cara de Franco no en un ayuntamiento no es franquista. Pues claro, es franquista, o sea, y fíjate qué curioso, ¿no? ¿Cómo cambia el asunto? Cuando nosotros entregamos el informe, creo recordar, yo en ese momento no vivía en Cáceres, además acababa de ser padre, o sea, no seguía la política local cacereña, pero creo no, gobernaba el PP en coalición con Ciudadanos, pero estaban teniendo ciertas tensiones internas entre ellos, ¿vale? Y cuando presentamos el informe, fue muy bien recibido por todos los partidos del ayuntamiento, incluso por la alcaldía, y fíjate si a nosotros se nos transmite, porque nosotros evidentemente sabíamos que era un tema que podía generar polémica, pero nosotros cumplíamos nuestra función de historiadores. Se nos transmite que es una idea que satisface mucho al equipo de gobierno, porque hay un proyecto de ampliar el Paseo de Cánovas hacia la Avenida de Alemania, en el que ya se plantea llevar la Cruz de los Caídos al cementerio municipal. Y todo cambia porque un partido, bueno, no tanto de reciente creación, pero que está pegando con fuerza, que es Vox, a nivel local organizan un acto como en defensa de la Cruz de los Caídos. Y en ese momento automáticamente nos empieza a llover un peso incluso por el gobierno municipal, cuando una semana antes en privado la respuesta era otra. Es decir, que como también los partidos se han ido posicionando en función de esto. Por ejemplo, yo tengo también una opinión personal. El ayuntamiento del PSOE en Cáceres nunca va a tocar la Cruz de los Caídos. Es decir, nunca la va a poner una mano en la Cruz de los Caídos, porque la considera un icono popular que no va a entrar en esa polémica. O sea, nunca jamás, y yo, vamos, esto te lo digo yo como ciudadano, no como historiador, yo creo que nunca jamás van a tocar la Cruz de los Caídos, y sin embargo en la campaña electoral pues sí que hablaban de cumplir la memoria histórica y demás. Es decir, yo creo que en torno a la cruz hay un debate político actual muy potente, que sin duda es un debate abierto. Sí, que está vivo, está candente en la sociedad. Sí. Y ya para ir concluyendo con este tema, César, es que aquí en Cáceres se ha llegado al absurdo en relación con el tema de la ley de la memoria histórica, de que en 2010, en marzo de 2010, no sé si recuerdas, porque también salió mucho en prensa, el ayuntamiento ordenó la retirada del escudo de armas que hay en la Plaza de los Conquistadores, porque había por allí un yugo y unas flechas que alguien dijo que era franquista. Y resulta que no, que era de los Reyes Católicos. O sea, que se ha hecho también mucho el ridículo, por lo menos en la ciudad de Cáceres, que se ha querido ser tan puritano, por así decir, que no sé si es que ha faltado información, pero que se cometió ese traspiés. Bueno, ese tema, yo cierto que lo seguí un poco, pero tampoco, no soy experto en heráldica, pero hay una persona que denunció la retirada, que es un historiador, y también sé otros expertos en heráldicas, incluso de la Real Academia de la Historia, que no es específicamente una
una fundación que sea favorable a la memoria histórica, sino todo lo contrario, que han mantenido cierta... que en ese caso incluso y en casos similares han llegado a realizar informes para la retirada, porque imagínate que hoy, por ejemplo, se levanta un monumento a los comuneros de Castilla, ¿no? Que al menos para las culturas políticas de la izquierda en España ya se conoce menos, pero para las culturas políticas de la izquierda son como una bandera, ¿no? Los comuneros, el pueblo unido contra la monarquía, contra la opresión y demás, ¿no? La pregunta es, cuando se levanta un monumento a Padilla, por ejemplo, ¿se está conmemorando a Padilla o se está conmemorando la ideología del gobierno que está levantando ese monumento? Yo creo que se está conmemorando lo segundo. Entonces, cuando tú levantas, cuando se construye, porque eso también lo abordé en el libro y lo investigué en el Archivo Municipal de Cáceres, cuando se construye aquella plaza, se construye imbuida en el ideal de hispanidad de la dictadura franquista. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se pone aquel escudo, se está conmemorando no tanto se está conmemorando a los Reyes Católicos, sino yo creo que se está conmemorando una ideología de la hispanidad que tiene que ver con la dictadura más que con el... ¿no? Entonces, estos riesgos están porque vivimos en sociedades que nos aplasta el pasado, que todos los debates en torno al presente los conjugamos en el pasado, pero en realidad estamos hablando del presente, ¿no? Yo creo que todas las opiniones son respetables siempre que de alguna manera las afrontemos, las abordemos desde el presente, ¿no? Que es desde el lugar que las construimos, ¿no? Porque esa idea de la tradición también es muy peligrosa. Es muy peligrosa porque antes de la Cruz de los Caídos había árboles ahí, ¿no? Entonces alguien puede llegar a decir que los árboles son históricos y puede que se planten árboles. Entonces, el argumento yo creo no es tanto el pasado, sino es un poco lo que tú comentabas al principio. Que se abra un debate de alguna manera para ver si eso tiene o no tiene unos significados franquistas, ¿no? Para ir terminando con esta polémica, César, de la Ley de Memoria Histórica, te voy a preguntar porque el paroxismo de todo esto se vivió con la exhumación y traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos. ¿Qué necesidad había, César, después de que Franco ya llevaba muerto y bien enterrado casi 50 años, qué necesidad había de realizar un acto político de propaganda? Eso no, o sea, con eso no se reabren viejas heridas por espurios motivos políticos que ya estaban cerradas durante la etapa de la transición, César. ¿Qué necesidad había de esto? O sea, yo entiendo que como todo, como digo, siempre que se toca el pasado, se toca desde el presente y se toca con interés político, ¿no? Y yo el interés político no lo niego en ningún caso, ¿no? Lo que pasa sí es cierto que yo creo que hay más que de memoria histórica, hay una cuestión que tiene que ver con cómo se construyó el monumento, la propia figura de Franco y el estatus que tiene a día de hoy el monumento. Porque, por ejemplo, no es que haya desaparecido el cuerpo de Franco. El cuerpo de Franco sigue estando, ahora está concretamente en un cementerio, pero sigue, digamos, si alguien quiere llevar flores, puede llevar flores. O sea, que no es que no estén, de hecho, además sé que está abierto porque han ido ahora unos compañeros que han hecho un viaje con el instituto, han visitado el Valle de los Caídos y también han visitado el cementerio actual, es decir, que es un cementerio abierto como cualquier otro cementerio, ¿no? Entonces, claro, yo creo que la clave era que, por un lado, que el jefe del régimen yo creo que no podía estar en un monumento de tanta exaltación, ¿no? Porque de alguna manera no tocar eso, yo personalmente creo que era bastante incongruente para la mentalidad democrática que tenemos hoy en día. Y luego, por otro lado, que claro, es un monumento nacional que a la vez tenía una función de rendir culto, ¿no? Entonces yo creo que el traslado, evidentemente, con toda la política del mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que era de alguna manera anómalo, ¿no? Pero al igual que me parece anómalo, que por ejemplo el argumento que han dejado a José Antonio Primo de Rivera, con el argumento de que sí que es un caído, ¿no? Y de que hay caído de los dos bandos, ¿no? Entonces yo no sé, yo sí que creo, vamos, yo ahí no, aparte de verle la política, que no te la niego, pero no le vi... No me pareció mal en el sentido que retiren la figura de un dictador principal de una dictadura de un monumento de exaltación tan importante, ¿no? César, avanzando en tu trayectoria académica, eres doctor en Historia Contemporánea, con sobresaliente cum laude por la Universidad de Navarra, en 2015, si no me equivoco, con una tesis doctoral titulada Iberismos, expectativas peninsulares en el siglo XIX. Estás 4 años investigando como ratón de biblioteca entre archivos
¿Impartías clase como profesor asociado durante ese tiempo o te dedicabas en exclusiva a tu tesis doctoral? No, pues mira, me dedicaba en exclusiva a la tesis doctoral porque tuve un contrato del ministerio que se llamaba FPU, Formación de Profesorado Universitario, que, bueno, un contrato de 4 años para dedicarme a ese tema. Sí es cierto que ese contrato podía implicar de manera voluntaria algunas horas de docencia. Y sí, en la Universidad de Navarra impartí un curso además muy interesante porque era Historia de España para asiáticos, japoneses, coreanos, chinos, y era muy interesante porque, bueno, además de la dificultad con la lengua, la dificultad cultural de explicar cualquier tipo de proceso, ¿no? Entonces di clase y luego lo que sucedió que conseguí una beca en Portugal. Entonces de esos 5 años, de 2010 a 2015 que estuve haciendo la tesis, casi 3 años los pasé en Lisboa, viviendo en Lisboa. Tu tesis la dirige el profesor Javier Capistegui. ¿Esa Sí. beca de la que hablas en Lisboa puede ser la de la Fundación Gulbenkian? Eso es, de la Calouste Gulbenkian, que es un museo y un jardín que a todo el mundo que vaya a Lisboa les recomiendo, porque no está aparentemente en la ruta turística y es un lugar impresionante. Para mí es de mi predilecto de Lisboa. ¿Dónde tiene su origen entonces el iberismo, César? ¿Lo podemos situar remotamente en la monarquía hispánica también de la que hablábamos antes? ¿O trae causa a partir de la guerra de independencia con los franceses? Sí, mira, pues sucede un poco como hablábamos antes con los movimientos nacionales, ¿no? La monarquía hispánica tenía una pretensión ibérica, como también tiene una pretensión itálica, flamenca, es decir, el objetivo de toda monarquía era ampliar su territorio. Así es. Y la manera de ampliar su territorio, muchas veces nos equivocamos, no siempre era a través de la guerra. Y de hecho, la principal manera de ampliar territorio es a través de los casamientos. Sí, casamos, es decir, llegamos a acuerdos diplomáticos, y además, esto es muy interesante, no solo casamos al primogénito, sino casamos a todos, porque a lo mejor de rebote, si van muriendo unos u otros, puede llegar a producirse, ¿no? Entonces, que hay una pulsión de tener más territorio de la monarquía hispánica, como de la monarquía francesa, como de la monarquía inglesa, como todas las monarquías, sin duda, ¿no? Pero el iberismo como tal surge ya más bien en el siglo XIX porque es un movimiento que podemos equiparar al nacionalismo, ¿no? A un movimiento nacional, es decir, es principalmente un pensamiento intelectual, cultural de las élites, que empiezan a preguntarse, bueno, España, vamos a ver, ¿qué es España geográficamente? Y empiezan a pensar, no, pues España geográficamente es una península. Ah, pero es que en esa península hay otros países, ya, pero esos países son un error histórico. Cuando digo errores históricos, no lo digo despectivamente, sino que no pertenecen al territorio nacional por avatares de la historia, no porque culturalmente sean diferentes a la esencia nacional, ¿no? En el caso portugués empiezan a pensar lo mismo, ¿no? Principalmente Alexander Culano, Oliveira Martins, que son historiadores del siglo XIX, y empiezan a decir, bueno, es que la independencia de Portugal en realidad fue un conde, Afonso Enríquez, que con intereses personales quería crearse su reino independiente, pero en realidad la península ibérica formamos un todo y un uno, ¿no? Entonces, tanto históricamente como geográficamente, en uno y en otro país se va construyendo una narrativa de que España y Portugal son lo mismo, de que pertenecen al mismo cultura, a la misma nacionalidad, al mismo espíritu, al mismo carácter, y empiezan a pensar en crear una Unión Ibérica. Tenían dos modelos a seguir. Uno era el alemán, que era principalmente económico. Los alemanes, Alemania entonces no existía, era un conglomerado de 30 estados, pero sí que empezaron a crear desde principios del siglo XIX, pero a mediados del siglo XIX, tienen creado ya un Zollverein, se llama, una zona de libre mercado que prácticamente funciona como un único estado y ya luego se va a convertir en la futura Alemania. Y en el caso italiano es un movimiento mucho más cultural, no tanto económico, sino cultural, de reivindicar un carácter, una lengua, una cultura. Y entonces los iberistas empiezan a pensar que el modelo alemán e italiano sería muy bueno para España y Portugal. ¿Por qué? Porque regeneraría. La historia de todos los nacionalismos de todo el mundo es la historia de la regeneración. Es decir, todo nacionalismo parte de que tiene un presente decadente y tiene un futuro inmejorable gracias a regenerar el pasado, un pasado mítico. Entonces, ese pasado mítico que se regenera, en el caso de los iberistas, va a ser la Unión Ibérica. Entonces empiezan a pensar en Viriato, en el reino visigodo, en la monarquía hispánica de los Felipe II, Felipe III y Felipe IV.
Y entonces empiezan a crear. ¿Qué pasa? Que es un movimiento bastante de élite, pero no popular. El movimiento popular principalmente va a ser al contrario. Va a ser, España nada tiene que ver con Portugal, Portugal no tiene nada que ver con España. Pero fue un movimiento muy interesante, al menos mi objetivo era investigar un nacionalismo fracasado. Es decir, siempre se estudian los nacionalismos pujantes o los nacionalismos en construcción. En este caso era un nacionalismo que fracasó, que digamos no consiguió su objetivo, que era crear una unión ibérica o una federación ibérica. Con esa tesis doctoral, César, bueno, el esfuerzo creo que mereció la pena. Ganaste 2 premios, el Enrique Fuentes Quintana de Funcas, de la Fundación de las Cajas de Ahorro, y conseguiste también el primer accesis del Miguel Artola, de la Asociación de Historia Contemporánea de España. Ese tipo de reconocimientos académicos, César, venían acompañados también de alguna dotación económica, por muy escasa que fuera, por lo menos para motivar al investigador. Sí, la verdad es que, mira, esos premios, bueno, o sea, el primer accesis de la Asociación de Historia Contemporánea, ese venía sin carga económica, pero es verdad que la Asociación de Historia Contemporánea es la asociación más prestigiosa a nivel español del mundo contemporáneo. Entonces es verdad que, bueno, de hecho hoy mismo le han dado el premio a un compañero de la Universidad de Extremadura, el mismo premio, pero a él, el primero, no el primer accesis, sino el premio principal, que es Santiago López Rodríguez, con el que he trabajado también el tema del antijudaísmo, pues le han dado el premio de la mejor tesis doctoral. Pero entonces ese concretamente venía sin carga económica, pero el de las Funcas, la asociación Funcas sí, creo que venía con 3.000 euros o algo así, y no te puedes imaginar la ilusión que hacen también en términos económicos, porque cuando uno acaba la tesis doctoral se abre un periodo de crisis muy intenso, que yo lo pasé a nivel físico, psicológico, una crisis muy importante, porque te has estado 4 o 5 años machacando por un ideal, por un trabajo, por una investigación, y cuando se acaba se abre la nada, se abre un auténtico desierto. ¿Se puede continuar con la investigación? Yo tuve suerte de hacerlo, pero con unos ritmos brutales, es decir, con unos ritmos de tienes que empezar a pedir convocatorias de contratos, esas convocatorias se fallan al año siguiente, el año siguiente hay una crisis, no salen y salen al siguiente, es decir, que muchas veces estamos hablando de periodos de inactividad. Yo tuve suerte que fueron de máximo de 8 o 9 meses de desempleo, ¿no? Pero sé de gente que de 3 y 4 años, ¿no? Entonces es verdad que estos premios pues te ayudan un poco a tirar para adelante, De hecho, el económicamente más dotado que tuve fue el Arturo Varela de la Diputación de Badajoz, que sin el IVA eran 8.000 euros, luego se cobra bastante menos, pero claro, ya digo, no es una cuestión, o sea, no es una pasión monetaria de decir, mira, supongo, que quiero dinero, claro. Es que te vienen en un momento en el que estás en paro, literalmente. Documentándome para la entrevista y conozco de tu pasión por Portugal, he encontrado, yo no lo sabía, la verdad, que eres traductor de la obra Causas de la decadencia de los pueblos peninsulares del pensador y poeta portugués Antero Tarquínio de Quental, que investigando un poco sobre el personaje, la verdad es que tiene una vida bastante azarosa, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito sobre el personaje? Sí, bueno, Antero de Quental es el poeta portugués del siglo XIX, es como de hecho, él era federalista, republicano, pero incluso durante el salazarismo el Premio Nacional de Poesía se llamó Antero de Quental, porque va más allá de ideología y tiene una faceta muy interesante que le afecta mucho a España, que es que él durante el sexenio revolucionario en España él va a prestar muchísima atención al sexenio. Por un lado va a intentar y va a crear un movimiento, él entonces era un estudiante de Coimbra, joven, universitario, va a intentar crear movimientos juveniles, pero por así decirlo, intelectuales, de élite intelectual, para exportar de alguna manera la revolución que se estaba produciendo en España, la gloriosa, exportarla a Portugal, ¿no? Entonces, bueno, pues va a tener mucha relación con España. Y luego el libro que traduje, que era La causa de decadencia de los pueblos peninsulares, fue una conferencia que él dio en 1871, muy importante, porque sentó las bases del discurso decadentista portugués, ¿no? Y son unas bases que casualmente van a influir muchísimo en el 98 español. La gente piensa que el 98 español, Baroja, Unamuno, toda esta idea que tienen del 98 es una creación propia, pero en realidad el germen está en Antero de Quental. De hecho, Unamuno, que es un poco de los ideólogos del 98 más potentes, Unamuno siente predilección
por los dos decadentistas portugueses más importantes, que son Antero de Quental y Oliveira Martins. Unamuno, en su biblioteca se conservan todas sus obras hiper subrayadas, comentarios en prensa constantemente, referencias constantemente a ellos. Y entonces Unamuno, por así decirlo, toda la idea que va a desarrollar sobre la decadencia española ya la ha planteado Antero de Quental. Antero de Quental plantea que la decadencia portuguesa se debe al Concilio de Trento, por así decirlo, a que el catolicismo renuncia a la racionalidad por enfrentarse al protestantismo. La segunda idea, la gestión colonial, que considera que ha sido un fracaso. Y luego el tercer elemento, que es el absolutismo monárquico, ¿no? Él quiere volver por así decirlo, a las cortes medievales, ¿no? Un sistema bastante más, por un lado gremial, pero por otro lado menos absolutista, ¿no? Y todo este discurso lo va a heredar. Y hasta el punto es influyente en España que para buena parte de los españoles esa idea del portugués como pueblo suicida, de hecho Unamuno habla de portugués, pueblo suicida, es que Antero de Quental se suicida. Y entonces es que es el modelo para la intelectualidad española de principios del siglo XX, el modelo de portugués es Antero de Quental. Se suicida a los 51 años, ¿no, César? Sentado en un convento de su ciudad natal, en el convento Nuestra Señora de la Esperanza, ¿no? Sí, en las Azores, él además de las Azores, que es un lugar más precioso, y allí se suicida, ¿no? Y de hecho, bueno, pues la correspondencia que se conserva y se ha conseguido publicar en la Biblioteca Nacional de Lisboa es impresionante, ¿no? Una vida muy, muy intensa. César, a pesar de que la investigación en España a duras penas da para comer, tú sigues con ese sueño, con esa vocación, y en 2014, con 28 años, recibes el premio Arturo Barea de Investigación por la obra Los imaginarios franquistas y la religiosidad popular 1936-1940. Ese premio estaba dotado, aquí ya sí, una cuantía bastante considerable, ¿no? 8.000 euros, sí. Lo que comentabas antes, ¿no? Que te daba también un poquito más de tranquilidad, pero me quiero centrar sobre todo, César, si me lo permites, en el nombre del premio Arturo Barea, que también fue una figura intelectual bastante destacada. También a grandes rasgos, César, ¿qué nos puedes comentar sobre Arturo Barea? Bueno, pues Arturo Barea es un personaje, el premio lleva su nombre porque nació en Badajoz, ¿no? Y su gran trilogía, ¿no? La forja de un rebelde, pues prácticamente desde su nacimiento hasta la guerra civil, pasando por la guerra de Marruecos, como era la vida en su infancia en Lavapiés, en Madrid y demás, ¿no? Pues Arturo Barea es uno de los grandes cronistas, se le conoce principalmente por la parte de la llama de esa trilogía, la parte de la guerra civil, pero es un cronista del primer tercio del siglo XX, porque la parte dedicada a las guerras coloniales en Marruecos es fundamental, es uno de los grandes escritores. Y es de una generación, además, que felizmente está siendo rescatada actualmente, pero que por múltiples motivos, bueno, que tampoco es cuestión de entrar, pero por múltiples motivos no han tenido un peso importante, ¿no? Estoy pensando en él, pero por ejemplo, Eugenio Noel, que es otro gran cronista de la época, Manuel Chávez Nogales, que sí está teniendo ahora mucha pujanza, pero muy reciente. Prácticamente olvidado hasta hace, sí. No sé qué decirte, 5 años, César, sí, donde sí. Arturo Pérez Reverte se implicó, se involucró bastante, ¿no? En rescatar del olvido a Chávez Nogales, ¿no? Sí, es que Chávez Nogales, yo siempre lo digo, los libros de Chávez Nogales son crónicas periodísticas, pero que muchas veces tienen formato libro. Yo personalmente son los mejores libros que he leído de un autor español del siglo XX, es decir, Juan Belmonte, Matador de Toros, que además lo recomiendo a todo el mundo, porque yo, por ejemplo, no soy taurino, no soy antitaurino, pero no soy taurino en el sentido que no conozco muy bien la jerga ni conozco el mundo, ¿no? De los toros. Me parece el mejor libro que se ha escrito en España en el siglo XX, o sea, con diferencia, porque habla de todo, habla de la vida, de un libro impresionante, ¿no? Entonces, son ese tipo de narradores que de los años 20, mira, la edad de oro del periodismo español fueron los años 20 y 30. Y esa escuela de periodistas, de narradores, que son mitad escritores, mitad novelistas, mitad pues, mezclando vanguardias con crónicas, yo creo que es una generación a destacar. Mira, yo ahora con unos compañeros, bueno, ahora, en 2017 creo que fue, rescatamos de otro cronista extremeño, también muy poco conocido, Antonio Núñez de Herrera, que es de Campanario y está al nivel de Chávez. Bueno, tenemos fotografías comiendo con Chávez Nogales, con Federico García Lorca, decía, al mismo nivel, pero que por una serie de avatares, pues de alguna manera no tuvieron tanto éxito a nivel y de reconocimiento, ¿no?
En 2020, César, la Universidad de Extremadura te concede el premio a la excelencia en trayectoria investigadora en la modalidad de jóvenes investigadores. Como hemos dicho antes, ¿no? No viene nada mal recibir este tipo de reconocimientos públicos, ¿no? Son como una especie de espaldarazo para que uno siga recorriendo ese ingrato camino, ¿no? de la investigación. Y digo lo de ingrato, César, porque aquí quiero enlazar también con otra polémica, si se me permite la expresión, con los autores de libros de divulgación histórica. Te pongo un ejemplo, ¿no? Clarificador, ahora precisamente que ha sido la Feria del Libro de Cáceres, ¿no? Tu último trabajo se titula El Holocausto, ¿no? y la España de Franco, sí, junto con Enrique Moraviellos y Santiago López. Bueno, pues a lo que te iba. Yo a vuestra presentación, que creo que fue un domingo, no pude ir, pero por ejemplo, sí me pasé el día anterior por la presentación del libro de Nieves con Costrina, que es una gran divulgadora de historia, que fue a presentar su libro Cualquier tiempo pasado, fue anterior, y te quería preguntar, ¿los historiadores miráis con envidia el éxito de los divulgadores de historia? La palabra envidia quizás no es la palabra, ¿vale? Envidia quizás no es la palabra. Porque, entre comillas, aceptamos la división en la que jugamos. O sea, yo creo que eso todo el mundo lo acepta. O sea, y de hecho, además, fíjate, es curioso porque ahí puede haber incluso historiadores profesionales que tienen fama internacional y que alcanzan altos niveles de ventas, ¿no? Pero nunca pierden su esencia de historiador investigador, ¿no? Tú le escribes y al día siguiente te responden un mensaje, aunque hayan vendido 100.000 libros en total. ¿Por qué? Porque no pierden esa faceta que tienen de investigadores, ¿no? Evidentemente luego puede haber alguna persona esporádica con ciertos egos, pero no sé, o sea, mi experiencia es que es alucinante. O sea, tú dices, hostia, si esta persona, no sé, Paul Preston, que vende miles y miles de libros, tú le escribes y al día siguiente te responde. Entonces, a mí, fíjate, me molesta no tanto el éxito, porque, por ejemplo, Nieves con Costrina u otro tipo de personas, ¿no? Que venden libros, además, por ejemplo, pues hacen programas muy chulos en la SER, en Onda Cero, en la COPE. Hay programas de historia que yo, por ejemplo, en clase los utilizo porque realmente están bien hechos, muy divertidos y muy amenos. Oye, en ese sentido, chapó. Y si venden miles de libros, se lo merecen, porque lo han hecho muy bien, ¿no? Yo ya ahí me preocupa más otros dos factores que a veces pasa, y no es el caso de Nieves con Costrina, ¿vale? Porque no le he localizado nada. Pero sí que a lo mejor algunos otros periodistas o divulgadores, ¿no? Que de alguna manera aprovechan tu trabajo sin citarlo para hacerlo pasar por suyo. Pero hasta el punto llega la jugarreta de que olvidan o aparentan olvidar que lo han sacado de otro sitio. Entonces, esa parte ya me molesta más porque, bueno, es tan fácil como decir, o sea, no sé, no conozco el libro de Nieves con Costrina, pero cualquier libro de divulgación de historia que haya atrás unas páginas de bibliografía. Mira, ahora, por ejemplo, una novela que está teniendo sobre Cáceres durante la Guerra Civil, que está teniendo mucha fama, de Alonso de la Torre. Bueno, pues Alonso de la Torre, en la última página hay una bibliografía. Pues chapó, porque que venda miles de libros, si es que es fantástico, que la gente se interese por el pasado. Pero es que además, si las novelas, yo que me he leído las dos primeras, están bien escritas, yo creo, porque además, o sea, están muy bien escritas con el ritmo que tiene él como periodista, que es un ritmo trepidante, ¿no? Pero es que además tienen buena documentación histórica porque tiene bibliografía, ¿no? Entonces, simplemente con poner una bibliografía, pues a veces queda dicho, ¿no? Y luego el otro caso, que por ejemplo en el caso también que hemos publicado, el libro que hemos publicado con los profesores Enrique Moraviellos y Santiago López sobre el Holocausto, por ejemplo, saltó una polémica con Arcadi Espada, ¿no? Una polémica un poco desagradable en el que, bueno, yo voy a dar mi opinión, no la de mis otros compañeros, porque sé que cada uno tenemos en este sentido a lo mejor perspectivas matizables, ¿no? Para mí el problema del asunto es que Arcadi, que es en este sentido un periodista que le ha dedicado a esto unas horas de su vida, pero que, como demuestra su obra, a la vez está escribiendo sobre el soberanismo catalán, a la vez sobre la crisis en la Unión Europea, a la vez sobre el cambio de gobierno en Guatemala, yo qué sé. O sea, una persona que no está dedicada exclusivamente a la investigación. Escribe una novela sobre un hecho histórico que se conocía desde los años 40, que es un diplomático español, Sam Briz, que va a ayudar a centenares de judíos a escapar del Holocausto, ¿no? Un diplomático español. Bien, entonces,
escribe una novela y entonces nos empieza a reprochar en una serie de artículos del periódico, además con un tratamiento totalmente desaforado según mi punto de vista, que no le citamos. O sea, que, mira, el libro concretamente es un proyecto que nos concede la Junta de Extremadura para investigar estas temáticas en las que hemos estado metidos 4 años. 4 años de lecturas diarias, o sea, además, o sea, se puede ver en el histórico del grupo, investigación en archivos, viaje a todo tipo de archivos europeos, horas y horas y horas en la Biblioteca Nacional, centenares de libros consultados. Yo qué sé, llega alguien que no ha citado mi novela, pues tu libro es una mierda. O sea, me parece de tan poco respeto para la labor de investigación de unos cauces. Y luego, claro, la diatriba ya la venden de otra manera, la venden como nosotros los periodistas sabemos lo que interesa y esta gente vive anquilosada en sus debates de cerrazón y demás, ¿no? No sé, ya digo, por eso no, para mí no es una envidia, es simplemente que tenemos públicos también diferentes. Y también es cierto que si existe la divulgación es porque previamente existe investigación, porque sin investigación previa no puede haber divulgación. Hace tiempo entrevisté a Esteban Miracaballos, que tiene una biografía muy buena sobre Hernán Cortés, que también es profesor de historia en un instituto de Almendralejo, y él me comentaba que había escrito este libro sobre esta biografía, entre otras cosas, porque él tenía la sensación de que los historiadores académicos, academicistas, estaban perdiendo la calle, estaban perdiendo la atención del público a la hora de conocer, de dar a conocer los hechos históricos. Porque, por ejemplo, no sé, a lo mejor la gente conoce más la historia de España. César, te pongo un ejemplo, gracias a los episodios nacionales de Pérez Galdós, que no sé, que gracias a la obra de Modesto Lafuente o Menéndez Pidal. ¿Tú también tienes esa sensación? Sí, a ver, o sea, lo que te he dicho antes, digamos, no contradice esta cuestión, ¿no? De alguna manera, la historiografía profesional, académica universitaria, ha tendido a encerrarse en un lugar más cómodo, evidentemente, que es el de, bueno, se ha llamado siempre la Torre de Marfil, en que es un sitio, en un lugar que la sociedad no te ataca porque no percibe los debates, no entiende de los debates que estás teniendo, y los debates los estás teniendo en un grupo bastante cerrado, ¿no? Eso sin duda, ¿no? Es cierto que además el sistema universitario en el que estamos se nos fomenta y se nos anima a huir de la sociedad, que esto también hay que decirlo, porque la gente a veces se cree que es una cuestión de voluntad propia. Nosotros, como en todo, buena parte de los trabajos, a final de mes tenemos una serie de complementos salariales, por ejemplo, o de probabilidad de ascenso, ¿no? Entonces, una novela o un libro de divulgación histórica, una novela histórica, te da 0 puntos, y un artículo hiperconceptual escrito en inglés de 7 páginas en una revista inglesa que nadie ha visto en su vida, pero que tiene prestigio académico universitario, te da una serie de puntos para que puedas ascender, ¿no? Entonces, yo creo que la clave está en darle un poco, o sea, intentar salir del mundo académico, ¿no? Yo por ejemplo, buena parte de mis libros son académicos, pero por ejemplo algunos por petición expresa me han pedido que tengan otro ritmo, ¿no? Y yo te reconozco que yo lo he disfrutado más, porque estoy pensando en un lector culto, pero no un lector, no un profesor universitario. Entonces estoy mucho más ligero, mucho más suelto, mucho más dinámico, sin pensar tanto, es que aquí si pongo esta palabra va a ser mal interpretada por tal profesor de la Universidad de Valladolid que hace 7 años en un congreso me dijo que esa palabra no le gustaba. Oye, mira, pues me da igual, para adelante, ¿no? Y escribimos. Y en ese sentido, pues yo qué sé, yo creo que hay mucho espacio por explorar. César, para terminar, no me gustaría despedir esta entrevista sin que tocáramos, aunque sea de forma muy tangencial y superficial, aunque bueno, también daría para otro podcast. En la actualidad en España se está instaurando la idea de que todos los males actuales traen causa o se retrotraen a la transición española, al periodo de la transición española. Tú como historiador reivindicas esa etapa, aunque evidentemente tiene sus luces y sus sombras, pero que no se pudo hacer otra cosa más allá que después de una guerra civil fratricida, sangrienta, cruentísima, no se pudo encontrar otra vía que la del Estado de las Autonomías y el café para todos. ¿Tan mala fue esa etapa, César? Bueno, yo mira, aquí ya te hablo más como
como ciudadano, por así decirlo, porque historiográficamente pues no he trabajado mucho el tema. De hecho, mira, te animo a que plantees una entrevista a un profesor en la Universidad de Extremadura que ha sacado muy buenos libros sobre la transición, Alfonso Pinilla, además a nivel nacional, pues un referente, y seguro que él te puede hablar, ¿no? Incluso hay otro profesor que está ahora en la Complutense, pero que también, Juan Andrade, el especialista en el Partido Comunista y en el PSOE en la transición, pero que también te pueden dar claves, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo, por centrarme en mi caso, ya digo, más como ciudadano que como historiador. Bueno, como todo régimen político, tiene un proceso de origen, ¿no? En el que ese origen, evidentemente, al paso de los años, tiene que ser mitificado. Esto pasa en todos los procesos políticos, ¿no? Porque la transición también fue un periodo de... Porque claro, también ese discurso facilón de no, es que la transición fue una renuncia y ahí nadie chistaba ni levantaba la cabeza, ni nadie decía nada. Y no, la transición, había debates constantes, negaciones, es decir, fue un periodo de intensos debates, es decir, no fue una imposición monocolor, monocromática, ¿no? Sino fue un proceso muy intenso. Lo que sucede, como todos los procesos intensos, cuando se han consolidado, se mitifica, ¿no? Esto pasa con las historias de amor, las historias de amistad, todos creamos una serie de elementos mitificados sobre ese entorno, ¿no? Entonces, a mí por ejemplo, me gustaría que esa transición fuese abordada con menos calor, con menos pulsión actual, con menos intereses políticos, ¿no? Porque como proceso es un proceso impresionante, o sea, cómo pasar de una dictadura a una democracia en el que muchos de los actores siguen siendo los mismos, que esto es un poco la particularidad española, tanto para mal, pero también para bien, ¿no? Es decir, cómo el mismo régimen de alguna manera se descabeza para crear un nuevo sistema, ¿no? Me parece apasionante. Que, pues, estudiarlo, digamos, con menos intereses políticos actuales, que me parecería bien, y también quizás, ¿por qué no?, con menos intención de mitificar o desmitificar, ¿no? Y un poco lo que he hablado a lo largo de la entrevista. Yo creo que nuestra sociedad tiene un problema que es de exceso de pasado, es decir, que para defender una posición política hoy, el objetivo tiene que ser, voy a buscar un pasado en el que las cosas sí eran buenas y un pasado en el que eran malas, ¿no? Y hay partidos que la han tomado con la transición porque eso era lo malo. Pues César, muchas gracias por haberme concedido tu tiempo para mantener esta charla sobre tu trayectoria académica, sobre historia de España y sobre algunas de las polémicas actuales en las que está envuelta la asignatura de la que eres profesor. Así que nada, te deseo muchos éxitos y hasta una próxima ocasión. Bueno, pues muchas gracias a ti y la verdad es que ha sido un placer, me he encontrado a gusto y pues yo qué sé, pues con tareas como la tuya das a conocer trabajos, historias personales, historias académicas, libros, ideas que de otra manera no se podrían conocer. La historia también se puede dar a conocer no solamente a través de los libros académicos, que evidentemente está muy bien, pero también a través de YouTube, de podcast, de, en fin, de bastantes otros medios. César, lo dicho, muchas gracias y muchos éxitos. Y hasta aquí, queridos oyentes, la entrevista con don César Rina Simón. Espero que haya sido de vuestro agrado y que este podcast sirva de algún modo para despertar vuestro conocimiento por la historia, aunque solo sea como una herramienta con la que poder enjuiciar los acontecimientos del presente desde una perspectiva crítica. Y para ello no solo podemos acudir a los libros, sino que el horizonte se amplía a través de vías del conocimiento como los podcasts o los canales de YouTube. Porque no solo en los libros se aprende historia. Sin más, me despido de vosotros hasta un próximo episodio.